Inalchuk no es un simple burócrata, es el tío del sultán. Un noble de sangre azul que mira el horizonte con el desprecio de quien nunca ha conocido la verdadera derrota. Desde su trono de cojines de seda, observa el mundo como un tablero de ajedrez donde él siempre mueve primero, ignorando que hay jugadores en la estepa que no juegan al ajedrez, sino que queman el tablero. Su arrogancia es un perfume rancio que inunda cada habitación de su palacio, una certeza tóxica de que el poder del imperio corasmio es eterno e intocable. El destino, sin embargo, tiene un sentido del humor macabro y se presenta ante las puertas de Otrar no con un ejército de invasión, sino con una caravana de comercio. 450 mercaderes, musulmanes en su mayoría, llegan conduciendo 500 camellos cargados hasta el límite con los tesoros más exquisitos que la mente puede imaginar. Pieles de marta cibelina, lingotes de plata pura, oro en polvo y sedas de China. Pero esta no es una caravana ordinaria, es un mensaje de paz enviado por un líder tribal del este. Un tal Gengis Khan, que en ese momento solo desea relaciones comerciales con sus vecinos del oeste. Para Inalchuk, sin embargo, aquellos hombres cubiertos de polvo no son embajadores de una potencia naciente, sino una ofensa visual a su refinamiento y, sobre todo, una oportunidad de lucro que su codicia no puede dejar pasar. La mente del gobernador funciona con la lógica fría del depredador oportunista. Ve la debilidad en la mano extendida y confunde la diplomacia con la sumisión. En lugar de ver aliados potenciales o clientes valiosos, Inalchuk ve 500 camellos que deberían ser suyos y 450 gargantas que sobran en su ecuación de riqueza. La acusación que lanza contra los visitantes es tan absurda como conveniente, los llama espías. Una mentira flagrante diseñada para vestir su robo con los ropajes de la seguridad nacional. Inalchuk convence a su sobrino, el sultán Mohamed II, de que estos comerciantes son los ojos y oídos de una horda bárbara que debe ser contenida antes de que se atreva a mirar hacia el oeste. Con el permiso real en la mano, el gobernador ordena el arresto de la caravana, transformando una misión diplomática en una escena de carnicería burocrática donde la ley se utiliza como arma para el saqueo. Los bienes son confiscados y vertidos en las tesorerías personales de Inalchuk, mientras que los mercaderes son ejecutados uno por uno, sus cuerpos arrojados a fosas comunes o dejados para los buitres del desierto. Es un crimen perfecto a los ojos de la corte corasmia, una inyección de capital líquido obtenida con la sangre de extranjeros que nadie reclamará. ¿Quién iba a preocuparse por unos nómadas que huelen a leche agria y viven en tiendas de fieltro en los confines del mundo civilizado? Pero la historia nos enseña que la ignorancia es el padre de todas las tragedias, y la ignorancia de Inalchuk sobre quién era realmente Gengis Khan es de una magnitud casi suicida. Gengis Khan, un hombre que había unificado a las tribus mongolas bajo un estandarte de disciplina férrea, consideraba la seguridad de los embajadores y el comercio como leyes sagradas, pilares fundamentales de su visión del orden mundial. Cuando la noticia de la masacre llega a sus oídos, el gran Khan no ordena la guerra inmediata, sino que ofrece al sultán una última oportunidad para redimirse, una ventana final para evitar la aniquilación total. Envía 3 embajadores a la corte del sultán, 2 mongoles y un musulmán, exigiendo que Inalchuk sea entregado para enfrentar la justicia por sus crímenes. Es un momento de tensión insoportable, un instante en el que el mundo contiene la respiración esperando ver si la razón prevalecerá sobre el orgullo. Si el sultán hubiera entregado a su tío, el imperio podría haber sobrevivido. Si hubiera entendido que estaba tratando con una fuerza de la naturaleza y no con un rey rival, la historia habría sido diferente. La respuesta del imperio corasmio es el clavo final en su propio ataúd. Un acto de desafío tan brutal que sella el destino de millones de almas inocentes. El sultán, envalentonado por la misma arrogancia que infecta a su tío, ordena matar al embajador musulmán y afeitar las barbas de los 2 mongoles antes de enviarlos de regreso, una humillación calculada para deshonrarlos peor que la muerte. Inalchuk, seguro en su ciudad fortificada, celebra este rechazo como una victoria política, acariciando la plata robada y riéndose de las amenazas lejanas. No comprende que acaba de despertar a un monstruo que no se detendrá hasta que cada ladrillo de su ciudad sea polvo, y cada gota de su sangre haya pagado por el insulto. La guerra que se avecina no es por territorio, ni por recursos, ni por religión. Es una cuestión de principios llevada al extremo más sangriento posible. Inalchuk cree que ha ganado un tesoro, pero en realidad,
Solo ha comprado el boleto más caro de la historia hacia su propia destrucción. La plata brilla en sus arcas, fría y hermosa, esperando el momento de convertirse en el instrumento de su agonía, mientras en el horizonte, el cielo comienza a oscurecerse con la tormenta que viene del este. Si existe un sonido que define el terror absoluto en el siglo XIII, no es el choque de espadas ni el grito de los moribundos, sino el silencio sepulcral que cae sobre una yurta mongola cuando Gengis Khan deja de hablar. Los embajadores supervivientes han regresado, rotos y humillados, trayendo consigo no solo la noticia del robo de la caravana, sino la cabeza decapitada de su compañero diplomático como un grotesco regalo del sultán. Gengis, el hombre que unió a las tribus bajo el cielo azul eterno, no explota en un ataque de ira irracional ni ordena ejecuciones sumarias para calmar su furia inmediata. En su lugar, sube solo a la montaña sagrada de Burkhan Khaldun. Se descubre la cabeza ante el viento helado y se postra en el suelo durante 3 días y 3 noches, llorando y rezando a Tengri, el dios del cielo. No está pidiendo permiso para la guerra, está pidiendo ser el instrumento de un juicio divino. Cuando baja de la montaña, sus ojos ya no miran el mundo de los vivos, sino un futuro donde el imperio corasmio es solo ceniza y recuerdo. La transformación es total. El comerciante pragmático ha muerto en esa montaña y ha renacido como el azote de Dios, una fuerza imparable que considera que la venganza no es una opción, sino una obligación cósmica. La maquinaria de guerra que se pone en marcha es algo que el mundo nunca ha visto, una movilización que desafía toda lógica logística de la época medieval. 200.000 jinetes, la concentración de caballería más letal de la historia humana, comienzan a converger desde todos los rincones de la estepa, respondiendo al llamado de su Khan con una disciplina que roza lo sobrenatural. No es una horda desordenada de bárbaros sedientos de sangre, como le gusta creer a la arrogante nobleza corasmia. Es un ejército profesional, organizado en sistema decimal, capaz de recorrer 100 kilómetros al día y dormir sobre sus monturas. Traen consigo ingenieros chinos expertos en asedio, médicos, astrónomos y una red de inteligencia que ya sabe más sobre las defensas de Otrar que el propio gobernador Inalchup. La estepa misma parece moverse, un océano de hierba y acero que fluye hacia el oeste con el propósito singular de borrar una civilización del mapa. Para los mongoles, esto ya no es una campaña de conquista para expandir pastos. Es una misión punitiva a escala continental, diseñada para demostrar que la sangre de un embajador pesa más que todo el oro del mundo. Mientras tanto, en el oeste, los espías del sultán Mohammed comienzan a enviar informes que son descartados como delirios de hombres asustados. ¿Cómo pueden unos salvajes cruzar las montañas Tien Shan? ¿Esos picos imposibles cubiertos de nieve eterna que sirven como muralla natural del mundo civilizado? La arrogancia de los corasmios es su verdadero enemigo. Una ceguera voluntaria que les impide ver que los mongoles no solo cruzan montañas, las conquistan. Los ingenieros del Khan talan bosques enteros para construir puentes sobre abismos insondables, y los soldados envuelven los cascos de sus caballos en piel de yak para no resbalar en el hielo, avanzando por pasos donde incluso las cabras de montaña temen pisar. Es una hazaña de ingeniería y resistencia humana que deja en ridículo a las marchas de Aníbal o Napoleón. Pero en los palacios de Samarcanda y Otrar, la música sigue sonando y el vino sigue corriendo. Creen que están seguros, protegidos por la geografía y por su supuesta superioridad cultural, ignorando que cada día que pasa, la distancia entre sus cuellos y las cimitarras mongolas se reduce implacablemente. La estrategia de Gengis Khan para esta invasión es una obra maestra de terror psicológico y engaño táctico que se estudiará durante milenios. En lugar de atacar con una sola fuerza masiva que podría ser confrontada, divide a su ejército en columnas, golpeando desde múltiples direcciones simultáneamente para paralizar la capacidad de respuesta del enemigo. Es como intentar luchar contra el agua que se filtra por todas las grietas de una presa. El sultán Mohammed, con su ejército superior en número, se encuentra paralizado, incapaz de decidir dónde enviar sus refuerzos porque el ataque viene de todas partes y de ninguna. El pánico comienza a infiltrarse en las filas corasmias, no por la batalla en sí, sino por la incertidumbre, ese veneno lento que los mongoles saben administrar mejor que nadie. Gengis no quiere solo derrotar al ejército enemigo, quiere romper su mente antes de que la primera flecha vuele. Quiere que sientan el aliento de la muerte en sus nucas mucho antes de ver el rostro de sus verdugos. Y en el centro de esta tormenta perfecta, el nombre de Inalchup brilla como un faro maldito, atrayendo la ira más concentrada de la horda.
Genghis ha dado órdenes específicas a sus generales, sus perros de la guerra Gebe y Subutai. Otrar no debe ser simplemente conquistada, debe ser el escenario de un ejemplo eterno. La ciudad donde comenzó la ofensa será el lugar donde termine la esperanza, y el gobernador que amaba la plata aprenderá el verdadero costo de su avaricia. Mientras los ejércitos mongoles arrasan ciudades menores como quien aplasta hormigas, dejando columnas de humo que oscurecen el sol del mediodía, el cerco se cierra inexorablemente sobre Otrar. La ironía histórica es brutal. Inalchuk pensó que su robo lo haría rico y poderoso, pero solo logró convertir a su ciudad en la tumba más grande de Asia Central. La cuenta atrás ha terminado, los tambores de guerra hechos de piel humana comienzan a sonar en el horizonte, y la tierra tiembla bajo los cascos de 200.000 caballos que traen consigo el juicio final. Durante 5 meses interminables, Otrar no es una ciudad, es una isla de desesperación rodeada por un océano de enemigos que no duermen, no negocian y no retroceden. Las murallas, que Inalchuk creía impenetrables, se convierten en una prisión de piedra donde la esperanza se pudre más rápido que los cadáveres apilados en las calles. Los mongoles, maestros del asedio psicológico, no se apresuran a escalar los muros en un ataque suicida. Prefieren dejar que el hambre y el miedo hagan el trabajo sucio por ellos, observando pacientemente cómo la ciudad se devora a sí misma desde adentro. Desde las torres, los defensores ven cómo el ejército mongol desvía ríos enteros y construye máquinas de guerra con la madera de los propios jardines del sultán, una demostración aterradora de que la naturaleza misma obedece a los invasores. Dentro de la ciudad, el gobernador Inalchuk camina por los salones de su palacio, que ahora huelen a sudor rancio y pánico contenido, aferrándose a la fantasía de que su sobrino enviará un ejército de rescate que nunca llegará. La realidad es que el sultán Mohamed II ya ha huido, corriendo por su vida a través de su propio imperio, dejando a Otrar como un sacrificio necesario para ganar tiempo, un peón de piedra en un juego que ya ha perdido. El punto de quiebre llega no con un estruendo, sino con un susurro de traición en la oscuridad de la noche, porque en un asedio tan largo, la lealtad es la primera provisión que se agota. Un comandante de la defensa, desesperado y creyendo ingenuamente en la misericordia mongola, abre una de las puertas laterales esperando salvar su propia piel y la de sus hombres. Es el error final de una cadena de errores catastróficos. Los mongoles entran como una inundación negra, silenciosa y letal, y la promesa de misericordia se disuelve instantáneamente en el filo de sus sables. Lo que sigue no es una batalla, es una carnicería sistemática y eficiente, un desmantelamiento de la humanidad calle por calle y casa por casa. Los defensores que habían luchado valientemente durante meses son barridos en minutos, sus formaciones rotas por una violencia tan abrumadora que parece un castigo divino. La ciudad, que una vez brilló con el comercio y la cultura, se convierte en una pira funeraria gigantesca cuyo resplandor ilumina la estepa durante kilómetros, anunciando a todo el imperio que la Puerta Dorada ha sido derribada. Pero en medio de este apocalipsis de fuego y sangre, hay una orden estricta que resuena en la mente de cada soldado mongol: Inalchuk no debe morir en el combate. Matarlo con una flecha perdida o un golpe de espada anónimo sería demasiado fácil, demasiado rápido. Un regalo de olvido que este hombre no merece bajo la ley de la estepa. La cacería del gobernador se convierte en el evento principal de la caída de la ciudad. Un juego del gato y el ratón jugado entre las ruinas humeantes de su propia arrogancia. Inalchuk, el hombre que se creía intocable, se ve obligado a retirarse a la ciudadela interior, su último refugio, viendo cómo su mundo se reduce metro a metro hasta quedar confinado a unas pocas habitaciones. Sus guardias de élite caen uno tras otro, no por falta de valor, sino porque se enfrentan a demonios que no sienten dolor ni cansancio. La ironía histórica alcanza su cenit. El gobernador que despreciaba a los bárbaros ahora se esconde de ellos como una rata en un agujero, rodeado por la riqueza inútil que causó todo este desastre. La resistencia final de Inalchuk es una escena digna de una tragedia griega, un último acto de desafío desesperado que roza la locura. Cuando se le acaban las flechas y las lanzas, el gobernador y sus últimos leales comienzan a arrojar ladrillos y tejas desde los techos, convirtiendo su propio palacio en munición, destruyendo su hogar para intentar salvar su vida. Es una imagen patética y poderosa. El hombre que robó una caravana de tesoros ahora defiende su existencia arrojando escombros a los conquistadores del mundo. Pero los mongoles, implacables como la marea, rompen las últimas defensas y trepan por los muros con la agilidad de lobos hambrientos. No hay negociación, no hay palabras.
Solo el sonido de la respiración agitada y el choque del metal contra la piedra. Inalchuk es arrinconado, sucio, sangrando y exhausto, despojado de toda su dignidad nobiliaria, reducido a su esencia más básica y temerosa. Los soldados que lo capturan no lo golpean hasta matarlo, lo miran con ojos fríos, casi científicos, sabiendo que ellos son solo los mensajeros que lo llevarán a su verdadero destino. La ciudad de Otrar es arrasada hasta los cimientos, sus habitantes esclavizados o ejecutados, sus bibliotecas quemadas y sus muros demolidos para que nunca más puedan desafiar al horizonte. Pero en medio de la desolación, Inalchuk es mantenido con vida, cuidado y vigilado con un celo que es más aterrador que la muerte misma. Es arrastrado fuera de las ruinas, encadenado como un animal de feria, y obligado a marchar hacia el campamento principal donde lo esperan los generales y, quizás, el propio Gengis Khan. Mientras camina entre los cadáveres de su pueblo y las cenizas de su legado, Inalchuk debe comprender finalmente la magnitud de su error. No es un prisionero de guerra, es un ejemplo vivo, un lienzo en blanco sobre el cual los mongoles están a punto de pintar su obra maestra de terror punitivo. La caída de Otrar fue solo el preámbulo, el verdadero espectáculo, el acto final de esta ópera de dolor. Está reservado exclusivamente para él, y la certeza de lo que viene pesa más que las cadenas que le destrozan las muñecas. La escena que se desarrolla ahora no tiene lugar en el caos frenético del campo de batalla, sino en el centro de un círculo de silencio aterrador, iluminado únicamente por el resplandor anaranjado de una forja improvisada. Inalchuk, el otrora orgulloso gobernador de Otrar, se encuentra de rodillas en el barro, con las manos atadas a la espalda con una fuerza que le corta la circulación, rodeado por los generales mongoles que lo observan no con odio, sino con una curiosidad clínica y desapasionada. No hay gritos de victoria ni burlas vulgares, el ambiente es solemne, casi litúrgico, como si estuvieran a punto de oficiar un sacramento oscuro en lugar de una ejecución militar. Frente al prisionero, los herreros del ejército avivan el fuego con fuelles rítmicos que suenan como la respiración de una bestia gigante, calentando un crisol de hierro negro que contiene el instrumento de su sentencia. Lo que hay dentro no es plomo ni aceite hirviendo, las herramientas comunes de la tortura medieval, sino plata, monedas y lingotes de plata pura, tal vez las mismas piezas que Inalchuk confiscó con tanta avidez de aquella caravana condenada. La justicia mongola tiene un sentido de la ironía tan afilado como sus sables. Han decidido darle al gobernador exactamente lo que tanto deseaba, hasta la última onza, pero en un estado físico que su cuerpo no podrá soportar. El proceso de fundición es lento y deliberado. Una tortura psicológica diseñada para estirar el tiempo hasta que cada segundo pese como un siglo sobre los hombros del condenado. Los mongoles no tienen prisa, saben que el miedo es un plato que se degusta mejor cuando se cocina a fuego lento, permitiendo que la víctima anticipe el dolor mucho antes de sentirlo. El sonido del metal burbujeante, un siseo siniestro y constante, se convierte en la única banda sonora de la noche, amplificado por el silencio absoluto de los miles de soldados que forman un muro humano alrededor del espectáculo. Cuando la plata alcanza su punto de fusión, brillando con una luz blanca y pura que parece casi divina, los herreros levantan el crisol con tenazas largas, sus rostros iluminados por el resplandor mortal del líquido. Se acercan a Inalchuk paso a paso, y el calor se vuelve insoportable. Una pared física que empuja contra la voluntad del prisionero, obligándolo a confrontar la realidad de que no hay escapatoria, no hay negociación, y no habrá piedad. Es el final de la diplomacia y el comienzo de la carnicería simbólica. El gobernador va a ser coronado y alimentado con su propia avaricia. Cuando el cuerpo de Inalchuk cae finalmente al suelo, ya no parece un ser humano, sino una estatua grotesca, una fusión macabra de hombre y metal que cuenta una historia sin necesidad de palabras. La plata, que se ha solidificado en las cuencas de sus ojos y en su boca, brilla bajo la luz de la luna, creando una imagen que ningún testigo podrá olvidar jamás mientras viva. Los mongoles han logrado su objetivo, no solo han eliminado a un enemigo, han creado un símbolo, un monumento a las consecuencias de desafiar al Gran Khan. El cadáver de Inalchuk se deja allí, enfriándose en la noche del desierto, convertido en el trofeo más oscuro de la guerra. Una advertencia física de que la codicia tiene un precio y que los mongoles siempre, invariablemente, vienen a cobrarlo. El castigo ha terminado, pero la leyenda del gobernador que bebió plata acaba de nacer, y viajará más rápido que cualquier ejército, sembrando el terror en los corazones de reyes y sultanes a miles de kilómetros de distancia.
La ejecución de Inalchuk no termina cuando su corazón deja de latir, de hecho, se podría argumentar que ese fue solo el comienzo de su verdadera función estratégica para el imperio mongol. Mientras el cadáver con la máscara de plata se enfría en las ruinas humeantes de Otrar, la historia de su muerte comienza a viajar a una velocidad que ningún caballo de guerra podría igualar, saltando de boca en boca, de mercado en mercado, infiltrándose en las pesadillas de cada gobernante desde China hasta las orillas del mar Caspio. Los supervivientes, liberados intencionalmente por los mongoles para que sirvan como mensajeros del horror, corren hacia las ciudades vecinas con los ojos desorbitados, balbuceando detalles escabrosos sobre un ejército de demonios que no solo conquista, sino que vierte riqueza fundida en las gargantas de los reyes avaros. Esta narrativa viral se convierte en la vanguardia invisible de la invasión, un arma psicológica de destrucción masiva que derrumba la moral de las guarniciones enemigas mucho antes de que se aviste el primer estandarte mongol en el horizonte. De repente, la resistencia ya no parece un acto de heroísmo, sino una invitación a sufrir un destino peor que la muerte, y las puertas de ciudades fortificadas comienzan a abrirse solas, impulsadas por el terror absoluto a terminar como el gobernador de la codicia. El efecto dominó que provoca este cuento de terror es devastador para lo que queda del imperio corasmio, una estructura política que se disuelve como azúcar en agua caliente ante el avance de la horda. El propio sultán Mohamed II, el hombre que autorizó el crimen inicial, se convierte en un fugitivo en su propia tierra, perseguido implacablemente no solo por los generales Gebe y Subutai, sino por el fantasma plateado de su tío, que le recuerda en cada momento el precio de su arrogancia. El poderoso monarca termina sus días muriendo de pleuresía en una isla miserable del mar Caspio, solo, arruinado y vestido con harapos, un final patético para quien se hacía llamar la sombra de Dios en la tierra. La lección que los mongoles han escrito con plata y sangre es clara y brutalmente simple. No existe lugar en el mundo conocido donde puedas esconderte si has ofendido al Gran Khan. La muerte de Inalchuk desmantela la jerarquía social de la época, demostrando que la nobleza, el linaje y el dinero no son escudos mágicos, sino meros adornos que arden igual de bien cuando llega el fuego del juicio. Analizando la historia con la lente fría de la estrategia militar, entendemos que la crueldad mongola no era sadismo recreativo, sino una tecnología de guerra calculada con una eficiencia aterradora. Gengis Khan comprendía mejor que nadie que el miedo es un recurso renovable y mucho más económico que mantener un asedio prolongado o sacrificar a miles de sus propios soldados en batallas frontales. Al convertir a Inalchuk en un ejemplo tan gráfico y memorable, los mongoles ahorraron ríos de su propia sangre. Por cada ciudad que arrasaban con violencia extrema, otras 10 se rendían pacíficamente, prefiriendo pagar tributo y vivir de rodillas que morir tragando metal fundido. Es la lógica utilitaria llevada a su extremo más oscuro. Una atrocidad espectacular puede prevenir un año de guerra, y bajo esa premisa, el sufrimiento de un solo hombre se convierte en una inversión rentable para la expansión del imperio. La historia de la plata fundida se transformó en la piedra angular de la diplomacia mongola. Una tarjeta de presentación que decía implícitamente: tenemos la imaginación necesaria para convertir tus peores miedos en realidad, así que no nos des motivos para ser creativos. A largo plazo, el legado de este castigo trascendió el conflicto inmediato y se incrustó en el ADN cultural de Asia y Europa, convirtiéndose en una fábula moral sobre la inviolabilidad de los embajadores y las consecuencias de la avaricia desmedida. Durante siglos, los comerciantes que recorrían la ruta de la seda susurraban la historia de Otrar al pasar por las ruinas de la ciudad, utilizando la leyenda del río de plata viva para advertir a los jóvenes sobre los peligros de subestimar a los desconocidos. Otrar nunca se recuperó realmente, aunque fue habitada de nuevo. Siempre cargó con el estigma de ser la zona cero del apocalipsis mongol, el lugar donde la civilización islámica de Asia Central sufrió una herida de la que nunca sanaría por completo. La ciudad murió, el gobernador murió, el imperio cayó, pero la historia sobrevivió, mutando y creciendo en la oscuridad, recordándonos que los imperios más duraderos no se construyen solo con piedras, sino con las historias que somos capaces de contar sobre nuestros enemigos. Finalmente, cerramos este círculo de crimen y castigo volviendo a la imagen que da título a nuestra narración. El brillo líquido en la oscuridad, la plata que, irónicamente, Inalchuk amó hasta que lo consumió por dentro. En este canal exploramos los rincones más oscuros de la humanidad no por morbo gratuito, sino para entender cómo el poder real siempre ha operado en los márgenes del terror, utilizando la violencia como un lenguaje universal que todos entienden instintivamente.
Inalchuk buscaba ser recordado como un gran hombre, un acumulador de riquezas, un pilar del imperio, y los mongoles, en su infinita y cruel sabiduría, le concedieron su deseo de inmortalidad, pero de una forma retorcida. Lo convirtieron en una advertencia eterna, en el protagonista de una historia de miedo que se cuenta cuando las antorchas se apagan y el viento sopla fuerte, en la estepa. Porque cuando un imperio decide gobernar con miedo, el verdadero arma no es la espada que corta la carne, sino la leyenda que queda después, esa que asegura que, incluso 1000 años más tarde, sigamos sintiendo un escalofrío al pensar en el precio de la plata.